Saludos desde Castilla-La Mancha, en España. Soy el doctor Adiel y hoy traigo un video realmente memorable. Pues vamos a recordar un enfrentamiento que se produjo en el año 1961 entre el primer ministro, que era primer ministro en ese momento, Fidel Castro, y el escritor cubano Virgilio Piñera. Como habíamos dicho en el video anterior, en el mes de julio de 1961 se produce apresuradamente una reunión en la Biblioteca Nacional de Cuba con los principales artistas cubanos, los más conocidos, la mayoría de ellos escritores, para analizar situaciones relacionadas con la cultura. La causa real fue, como les había dicho, aquel documental llamado PM que suscitó la crítica del gobierno y que fue confiscado y fueron acusados de contrarrevolucionarios, de atentar contra la revolución sus creadores. Y lógicamente muchos artistas se pusieron a favor o se solidarizaron con los creadores. Y bueno, como surgieron tantas y tantas reacciones de parte de los intelectuales y los artistas cubanos, pues entonces se convoca esa reunión que durante 3 días analizaron, pero al final fueron 3 días perdidos, ¿no? Porque finalizados esos días de aparente discusión, pues Fidel Castro da las palabras finales o habla las palabras finales que ya la hemos analizado en el video anterior, y ahí es donde, entre tantas palabras discurso que pronuncia, viene aquella frase donde Fidel dice que dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. O sea que Fidel Castro estaba diciendo desde ese momento que no iba a permitir ningún tipo de libertad de expresión, ni de libertad artística, ni de libertad creativa. Que contra la revolución o contra lo que la revolución consideraba que era por donde debía transitar el arte, contra eso no, nadie podía expresar nada. O sea que ellos iban a parametrar el arte. Ellos eran los que iban a decidir qué era lo correcto y qué no. O sea, una especie de dioses, ¿no? Que eran los que tenían toda la legitimidad para decir qué era lo que había que escribir y qué no. Qué era lo que había que pintar, qué no, qué movimiento era el aceptado y qué no. Y fue realmente un gran ataque a la libertad de expresión. Pero llama la atención la frase pronunciada por Virgilio Piñera, que bueno, que es uno de los grandes y de los más ingeniosos escritores que hemos tenido en nuestro país, grande poeta, narrador y sobre todo también un dramaturgo cubano de los, posiblemente el mejor que hayamos tenido. Y Virgilio Piñera, que además sufrió una gran persecución al punto que cuando murió en el año 1979 estaba totalmente prohibido, lo habían borrado prácticamente, ya no lo dejaban publicar, no lo dejaban asistir a ningún tipo de reunión de nada porque era homosexual. Y este régimen homófobo y machista por idiosincrasia, pues ese régimen impidió totalmente a las personas homosexuales tener una carrera artística o literaria normalmente. Y bueno, pues precisamente el más indefenso posiblemente de todos los que estaban, porque Virgilio era una persona pequeña, delgado, era pequeño, era delgado, pero además era homosexual, una persona que para nada tenía que ver con ningún tipo de uso ni de fuerza ni de nada, era solo un gran artista de las ideas y de las letras. Cuando Fidel Castro estaba pronunciando ese discurso, él interrumpió a Fidel Castro, cosa que era inaudito, ¿no? Que sucedieran cosas como esas, ¿no? Él interrumpe a Fidel Castro y pronuncia la frase famosa: yo no sé ustedes, pero yo tengo miedo, tengo mucho miedo. Y realmente esta frase ha quedado para la posteridad. La otra frase, la que pronunció Fidel Castro, que aún hoy todavía muchos de los alabarderos y juntaletras de la UNIAC de hoy elogian como si fuera una gran frase
A pesar de eso, con los años, esa frase ha mostrado lo que realmente es una frase totalitaria. Este enfrentamiento que queremos recordar hoy, como les decía, fue en el año 1961 y bueno, a partir de ese momento se crea entonces en el mes de agosto, 2 meses después, la UNIAC, que como les había dicho fue toda una organización para el control y la censura del arte. A partir de ese momento se aceleró la censura, que ya existía, pero se aceleró la censura en Cuba y comenzaron a ser perseguidos. Todos aquellos, los homosexuales fueron perseguidos desde todo punto de vista, entre ellos Virgilio, y también todo lo que tuviera que ver con un arte independiente. Bueno, pues hoy hemos querido recordar a esta frase memorable de uno de los grandes escritores cubanos de todos los tiempos, Virgilio Piñera. La frase que dijo: no sé ustedes, pero yo tengo miedo, mucho miedo. Es verdad, hacías bien, Virgilio, en tener miedo, pero los años y el tiempo han demostrado que el que tenía miedo era el valiente y el que amenazaba era en realidad un cobarde. Si te ha gustado el vídeo en este día, pues te pido que te suscribas. Adiós.